Derechos y protecciones legales para personas con discapacidad visual en México. En México, las personas con discapacidad visual tienen derechos y protecciones legales para garantizar su inclusión y participación plena en la sociedad. A continuación, te describo algunas de las leyes y normativas más relevantes en México que protegen los derechos de este grupo de población. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es una ley federal que establece los derechos y protecciones de las personas con discapacidad en México. Esta ley dice que las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación, el empleo y los servicios de salud, entre otros. La ley también menciona que se tiene derecho a la accesibilidad y a la eliminación de barreras arquitectónicas, comunicativas y tecnológicas. En cuanto a la discapacidad visual, la ley establece que las personas con esta discapacidad tienen derecho a las tecnologías de asistencia y ayudas técnicas y a la accesibilidad en el entorno físico, digital y comunicativo. Adicionalmente, la ley exige que se promueva la accesibilidad universal en la sociedad para asegurar una inclusión adecuada. Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación es una ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad en México. Esta ley acuerda que la discriminación por motivos de discapacidad es ilegal y establece medidas para prevenirla y sancionarla. Además, la ley dice que las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación en el acceso a bienes y servicios. En lo referente a la discapacidad visual, la ley menciona que las personas con esta condición tienen derecho a la equidad y al acceso a los servicios y productos en igualdad de condiciones que los demás. La ley también prohíbe la discriminación en el empleo, la educación y otros ámbitos en contra de estas personas. Norma Oficial Mexicana de Accesibilidad para la Discapacidad Visual. La Norma Oficial Mexicana de Accesibilidad para la Discapacidad Visual, también conocida como la Norma 035, es una norma técnica que establece los requisitos de accesibilidad para las personas con discapacidad visual. La norma establece medidas para garantizar la accesibilidad en el entorno físico, digital y comunicativo, incluyendo la señalización, los sitios web y los documentos impresos. Además, la norma establece requisitos específicos para las tecnologías de asistencia para las personas con discapacidad visual. Ley de Educación. La Ley de Educación es una ley federal que determina los derechos y obligaciones de los estudiantes y las instituciones educativas en México. La ley establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación en igualdad de condiciones. La ley también acuerda que las instituciones educativas deben proporcionar adaptaciones razonables y tecnologías de asistencia para garantizar el acceso y la participación adecuada de este grupo social. Ley del Trabajo. La Ley del Trabajo es una ley federal que establece los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores en México. La ley acuerda que las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades en el empleo, la capacitación y el ascenso. Por otra parte, la ley establece que los empleadores deben proporcionar adaptaciones razonables y tecnologías de asistencia para garantizar el acceso y la participación plena en el entorno laboral. En resumen, las personas con discapacidad visual en México tienen derechos y protecciones legales importantes que garantizan su inclusión y participación en la sociedad. Las leyes anteriores son algunas de las protecciones legales más importantes que defienden los derechos de las personas con discapacidad visual en México. Es importante que las personas con discapacidad visual conozcan sus derechos y las leyes que los protegen para poder exigir su cumplimiento y promover su inclusión en la sociedad. Adicionalmente, es responsabilidad de las autoridades, empresas y sociedad en general promover la accesibilidad y eliminar las barreras para garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, incluyendo a quienes padecen una discapacidad.